Hablemos con gracia, sin filtro ni miedo de lo que vivimos, del cielo al enredo. Fe, emociones, trabajo y unión. Cada miércoles una nueva canción. Bienvenidos a Hablemos con Gracia, un espacio donde la fe se escucha, la palabra edifica y la gracia nos guía. Hablemos con Gracia, con Carmen Mejía y Amalia Ruiz. Comenzamos. Buenas tardes, Dios te bendiga a todos los radioescuchas. Cada miércoles aquí estamos en Hablemos con Gracia. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes y qué bueno que Dios nos ha regalado un día más para que podamos ver su gloria manifestada. Aquí estamos, Amalia y una servidora, Carmen Mejía, y en los controles tenemos a José, que amamos mucho y agradecemos a Dios por este día. Gracias. Así es, agradecemos por José y por este día. Y por este día. Buenas tardes, people, buenas tardes, público. Aquí estamos en una versión nueva de Hablemos con Gracia, porque hoy, una vez más, se renovó la misericordia y la gracia del Señor para cada uno de nosotros. Qué bueno que estamos aquí, qué bueno que contamos con todos ustedes de aquel lado para que nos escuchen por todas nuestras plataformas, adoracion98.com. Si no puede escucharnos por la radio, Adoración 98.3 FM por la radio. Si va conduciendo en el tapón, que está bastante intenso hoy, puede aprovechar y escucharnos. Y también el día de mañana, como siempre, les prometemos su videíto para que no se pierda por ninguna forma este tema, sobre todo este tema que traemos hoy, Carmen. Así es, Amalia, pero no te olvides de la página de Instagram. Ahí tenemos Instagram, señores, dele para allá y síganos, no sea así. Hablemos con Gracia, estamos aquí trayendo una propuesta más que el Señor nos ha entregado y en el día de hoy tenemos un tema muy importante, potente, que yo sé que a la gente le va a gustar mucho porque es un tema tendencia y está en el tapete, ¿verdad que sí? Un tema incomprendido, Carmen. Sí, un poco. Quizá algunas personas tienen una noción diferente de lo que vamos a hablar en el día de hoy y me gustaría que en el trayecto del conversatorio algunas personas también interrumpan o aporten, ¿verdad que sí?, sobre lo que es el tema que vamos a estar hablando en breves momentos. Así es. Estamos de vuelta en Hablemos con Gracia. Nuevamente, buenas tardes y sean todos bienvenidos y bendecidos también. Amén. Como le decíamos antes de la pausa musical, hoy tenemos un tema bastante controversial y que en ocasiones es incomprendido, como les decía, porque hay un poco de tabúes, hay mitos alrededor de esto. Y para no hacerlos esperar más, ¿verdad?, el tema de hoy es la salud mental y el bienestar emocional en el creyente. Así es. Nosotros tenemos que poner en esta tarde, ¿verdad?, delante de todos los que nos escuchan, reconociendo que lo que vamos a compartir con ustedes tiene fundamento bíblico. Así es. Y hay cosas que nosotros a veces hablamos o hacemos por desconocimiento, vamos a decir que es así, ¿verdad? Pero la palabra de Dios establece, y yo siempre he dicho, pero la palabra de Dios es psicología pura. Así es. El mejor manual de psicología es la palabra del Señor y nosotros queremos resaltar, yo sé que muchos de ustedes conocen lo que es la definición, que es salud mental. Y decimos que cuando hablamos de salud mental hablamos que es un bienestar que permite afrontar la vida, manejar el estrés, trabajar productivamente, relacionarse con los demás y tomar decisiones. Cuando tenemos una salud mental equilibrada, nosotros podemos ser buenos
individuos, ¿verdad? Podemos ser mejores personas en cualquier área que nosotros nos estemos desenvolviendo. Y desde una perspectiva bíblica decimos que la salud mental, Amalia, se relaciona con el orden interior, la paz, el corazón y la capacidad de vivir conforme al propósito de Dios. Y yo me voy un poquito más, yo digo, sin paz es imposible que podamos ver a Dios. Entonces, cuando hablamos de salud mental, hacemos el entrelace de lo que representa manejar algunas condiciones que tenemos que son mentales, lamentablemente, que fueron producidas por una situación distintiva que alguien tuvo en un momento determinado de la vida, que no sabe manejar, que no sabe cómo contrarrestar, pero el Señor, por su palabra, nos enseña a cómo nosotros sobrellevar la salud mental. Así es. Y resulta que nosotros los cristianos también luchamos con eso. Claro que sí. Sentimos ansiedad, sentimos tristeza, sentimos agotamiento, sentimos confusión, y eso no nos hace menos espirituales. Claro que no. Por eso hablábamos de que habían ciertos mitos, ciertos tabúes alrededor de este tema, y que es un tema incomprendido porque la gente cree que el cristiano no tiene derecho a sentir, a tener ansiedad, a tener tristeza, a sentirse en un momento de depresión, por decirlo así. O sea, eso nos hace humanos. Claro que sí. Porque somos humanos, señores. Y esto nos recuerda cuánto nosotros dependemos y necesitamos a Dios. Y también le ayuda a otras personas. Tú sabes que esto parte, Amalia, de la parte tripartita que el Señor nos hizo. ¿Dónde tú crees que se arrojan las emociones? En el alma. Y lamentablemente las emociones están a flor de piel. Nosotros todos los días manejamos o proyectamos todas las emociones en un solo día. Usted puede hacer uso de ellas y por la palabra y por lo que vamos a compartir con ustedes, vamos a enseñar, a instruir y a dar a conocer cómo lo podemos hacer. Amén. En la Biblia nosotros encontramos muchos versículos que nos hablan sobre este tema, nos arrojan este tema. Dios desea que nosotros como persona tengamos paz interior. La Biblia nos dice que Él, o sea, tú, el Señor, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Eso está en Isaías 26:3. Y el bienestar interno de nosotros influye en nuestra vida diaria, obviamente, porque si tú te levantas un día, como dicen, con el pie izquierdo, ya ahí llegas a tu trabajo y afecta tu relación con tus demás compañeros, con los demás colaboradores. Relaciones interpersonales. Eso que eso afecta. Está acabando. Exacto. Pero Proverbios 4:23 nos dice que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón porque de él mana la vida. Independientemente de los procesos que tú estés pasando, guarda tu corazón. Y el tú guardar tu corazón va a hacer que tú te levantes un día con una situación X que te puede estar afectando, que va a afectar tus emociones y que tienes derecho a que te afecte, pero no va a permitir que le afecte a otros. Vas a ser como una coraza, por decirlo así, y tu corazón va a ser guardado. Vas a sentir tristeza, pero tu corazón va a ser guardado. Tú sabes, Amalia, que iniciamos con esta definición, pero nosotros, para detallar y que algunas de las personas que nos escuchan en esta tarde puedan entender, mira, siempre la parte emocional parte del medio ambiente donde el individuo se desarrolló. Ahí inicia todo. Desde la niñez. Desde el embarazo. Desde el embarazo. Ese es así. La palabra establece que nuestro envío miró los ojos del Señor y ahí estaban escritas todas las cosas que el Señor dijo de nosotros, pero no podemos poner en tela de juicio o quitarle lo que representa lo que es el medio ambiente donde yo crecí, donde yo me desarrollé, quiénes fueron mis padres, quiénes fueron las personas que me criaron, la aceptación que se tuvo desde que era un niño, cuál fue el nivel de la parte segura que se dio. Ahí entra, porque somos cristianos ahora, estamos hablando como cristianos, pero en el pasado quizá yo fui abusado. Exacto. En el pasado quizá yo fui rechazado. En el pasado yo tuve escenarios que dañaron y afectaron a mi niñez, mi adolescencia, mi juventud. Ahora yo vengo con una edad X al evangelio, vengo a ser nueva criatura, pero esa nueva criatura viene con un paquete de emociones y cosas no resueltas que debemos, no sanadas.
Exactamente, que debemos ponerlo en la mano del Señor. Hay un instructivo que es la palabra de Dios que te dice, mira, pero Carmen, yo quiero que tú guardes tu corazón porque de él mana la vida. Entonces yo lo voy a guardar, yo lo voy a recitar, yo voy a creer, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y yo lo creo. Pero hay una parte que yo no puedo manejar, porque el Espíritu Santo hace un trabajo muy importante, pero hay una parte psíquica que todavía no tiene, o sea, eso está ahí. Todavía yo no he sido sanada, restaurada o desbloqueada. Creo que esta palabra no se usa, pero sí ya he tenido resultados de un acompañamiento de personas que están preparadas y capacitadas para ayudarte a salir de esa opresión, de esa condición que tú no puedes manejar. Y fíjate que yo ahorita pensaba que estamos acostumbrados a ir al médico y tomar medicación cuando tenemos cualquier tipo de enfermedad. Uh-huh. Hay una enfermedad, estamos enfermos de circulación, por ejemplo, uh-huh, de una enfermedad cardiovascular, uh-huh, del estómago, vamos donde un doctor nos indica medicamentos y los tomamos al pie de la letra. Uh-huh. Pero resulta que las enfermedades, oye, el nombre lo dice, enfermedades mentales, uh-huh, también son enfermedades. Claro que sí. También necesitan asistencia de un especialista, también necesitan medicación en su momento cuando sea necesario. Significa que nosotros debemos tratarlo de manera con un especialista ya cuando tú has hecho un intento, porque por ejemplo tú puedes estar pasando por un momento, por un día, vamos a ponerlo, a reducirlo, uh-huh, a delimitarlo a un día difícil, y tú llegas a tu casa tú misma, bueno, me voy a dar un baño, déjame tomarme una taza de café, y haces las acciones al lugar que tú entiendes que te van a desestresar o te van a sacar de ese día turbio que tuviste. Pero hay un momento en el que tú caes en un momento de depresión o de un momento de tristeza muy aguda que ya tú no puedes con tus propias fuerzas. Y obviamente ahí está el Espíritu Santo para acompañarte. Claro que sí. Pero hay algo que yo quise recalcar aquí, que de hecho lo subrayé, y es que no se trata de la fe versus la terapia. Se trata de fe y terapia trabajando juntas. Amén. Una cosa conjuntamente con la otra, el Espíritu Santo trabajando juntamente con mi psicólogo. ¿Por qué hablamos de salud mental? Porque dice, pero ella cree que yo estoy loca. No, hay factores e indicadores que nos, inclusive me incluyo, me voy a incluir yo. Claro. Vamos a decir que yo pasé por una situación de adolescencia, donde ya la superé, gracias al Señor, el Espíritu Santo me ayudó y el nivel académico que llevo de psicología clínica todavía me ha sostenido más, pero hubieron traumas de mi pasado. Hubieron escenarios de mi pasado que provocaron, Amalia, una condición donde yo vivía en total rechazo. Y yo decía, ¿pero por qué? O una condición de orfandad que alguien puede estar viviendo. Eso es una condición. O sea, no es un problema de que tú estés loco, es una condición de cosas que no fueron complementadas. Es que tú no eres el culpable, que fueron cosas que llegaron a ti porque sí. Exactamente. Te abandonaron. Exactamente. Tu esposo te fue infiel, por ejemplo. Exactamente. Tu padre te abandonó cuando eras pequeño. Esas son cosas que marcan. Exacto. Y crean una herida. Entonces, el problema está, como decíamos la semana pasada con el tema de la familia y el matrimonio, que son personas que van creciendo, se van desarrollando, pero con una herida ahí sin sanar. Y vemos diariamente, y esta era otra cosa que yo pensaba mucho anoche, cómo hay incluso líderes dentro de las iglesias, muchos cristianos, para generalizar, que están sumergidos en actividades, pero con un micrófono en la mano, con un sinnúmero de actividades, sea cual sea la que realicen, pero están llenos de heridas. Y a veces como que nos ocultamos detrás del hacer para tapar lo que sentimos, lo que realmente está. Eso no se borra. Por mucho que hacer, por muchas ocupaciones, por mucho servicio, hay una parte emocional en nosotros que hay que trabajarla y es bueno servir. Vamos a poner el tema del pánico escénico o de las cosas que provocan pánico y ansiedad en un individuo. Hay muchos creyentes, porque estamos hablando a un público específico, que tienen ansiedades y tienen pánicos.
y le servimos al Señor, y la palabra establece que por nada nosotros estemos ansiosos, sino que debemos todas estas cosas delante del Señor. Pero ahí llega el momento donde yo no puedo, Carmen, yo no puedo. Entonces, en esa parte de yo no puedo, de yo buscar una ayuda, una asesoría, esa era yo. ¿Entiendes? Yo decía que yo no agarraba un micrófono por nada del mundo y aquí estoy. Amén. Y no solamente el micrófono, sino la parte de pánico escénico, que es donde que se dan muchas cosas, donde la gente tiembla, se pone nerviosa, le sudan las manos, no pueden articular una palabra. Entonces, todas las cosas que nosotros estaremos planteando, que creo que tenemos que tener una parte B de este tema, porque yo sé que tenemos que tocar un punto muy importante, que es la parte mental en estas celebraciones, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, es importante primero analizar, como dijimos en el principio de la disertación, dónde yo me crié, cuál fue mi escenario, qué yo viví. Soy cristiana, conozco al Espíritu Santo, sé que la certeza, la fe es lo que se espera, ¿verdad? Pero hay condiciones que yo no he podido todavía superar y que yo necesito la palabra de Dios como estandarte, el Espíritu Santo como paracleto, pero necesito un acompañamiento de una persona capacitada que me ayude a salir de esa situación que yo estoy viviendo. Amén. Y no sentirnos culpables, Carmen. No. Mira, una cosa que yo aprendí a inicio de este año, en el primer trimestre, yo pasé un proceso un poco difícil, que nunca lo llamé depresión, o sea, me llevó a eso, me llevó a una tristeza muy profunda, donde, o sea, yo no quería comer, yo lloraba y lloraba y volvía y lloraba, y hoy estoy hablando desde la sanidad, gracias al Señor, pero en ese momento fue un momento muy oscuro para mí. Y yo nunca quise llamarlo depresión, porque no quería asumir eso en mi vida. Estabas en negación. Exacto, porque yo he vivido muchos procesos. De hecho, todo lo que has descrito de la infancia, de abandono paternal, todo eso yo lo viví, abuso sexual, todas esas cosas yo las viví. Y he tenido que ir trabajando en muchas áreas de mi vida en cuanto a la sanidad. Pero esta parte de este año como que a mí me marcó de una manera muy fuerte, más que todas las cosas anteriores. Y yo decía, Dios mío, no me permitas quedarme aquí. Entonces entré en algo que es un error, que fue que no digo que es un error, porque yo entiendo que el Señor me llevó al desierto para enamorarme de Él. Pero yo me quedé sola y yo no hablé con nadie. Ese es el error número 1 de una persona que se encuentra en condiciones que hemos mencionado. Exactamente. Dios tuvo misericordia de mí y gracias a mis conocimientos que yo comencé a emplearlo en mí misma, pude lograr y pude sanar. Y hoy conversaba con una persona sobre este tema y decía, wow, qué lindo es poder hablarlo ya desde el punto de la sanidad, pero cuando tú estás en medio del proceso es difícil. Entonces, mucha gente quizás se sorprendió con que me pasara a mí, porque siempre creían que yo era una persona muy fuerte, emocionalmente hablando, y con muchos conocimientos de psicología, y Amalia, y yo ayudando a otros incluso, y o sea, yo era intocable. No, emocionalmente todos tenemos una debilidad, y todos hemos pasado por procesos que nos han creado heridas que tenemos que sanar. Y pensaba entonces anoche en Jesús, en el Getsemaní. En la palabra dice, en Mateo 26:38, que Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Hubo un momento en que el maestro sintió tristeza, claro, hasta la muerte. Claro que sí. Entonces, por eso yo les decía, no te sientas culpable porque estás pasando un proceso de debilidad emocional en tu vida. No te sientas culpable y mucho menos acepte a personas que vengan a tu vida a decirte que tú tienes una falta de fe o que necesitas orar más, porque no es así. Todos, incluso muchas veces, porque cada uno está cargando con una situación diferente. O sea, tu situación no es la mía. Y quizás en lo que yo soy fuerte tú eres débil, en lo que tú eres fuerte yo soy débil. Pero a veces escuchamos personas que están débiles en un área y porque se sienten fuertes en eso que a ti te está pasando, no sé si me doy a entender. Claro que me doy a entender. Se sienten fuertes en eso que a ti te está pasando y que no, pero fulana, pero eso no es nada. Ponen en poco la condición que tú te encuentras. Y no hay razón para sentirte así, o sea, y minimizan tu proceso. Claro que sí. Y minimizan tus emociones y tus sentimientos. Y tienes que ser muy cuidadoso al momento de estar pasando por un proceso
emocional, ¿con quién hablas? ¿A quién te acercas? Y tu primer refugio en medio de todo esto debe ser Dios y la palabra. Amén. Y en su momento, como les decía, si tú no puedes, si es una carga que tú no puedes llevar y que tú cada vez sientes que te hunde más, busca ayuda profesional. Así es. Mira, Amalia, algo muy importante que tenemos que resaltar en cuanto al tema de la salud mental es que esto conlleva a un equilibrio. Y esto influye en cómo nosotros pensamos, en cómo nosotros sentimos y en cómo nosotros actuamos. Primero, cómo pensamos. La palabra de Dios dice que pensemos en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que sea de buen nombre. Si tiene virtud alguna, en esto pensad. Pero los pensamientos que la gente dice, José, lo que pasa es que yo escucho una voz que me dice que haga. O sea, ¿dónde está afianzada? O sea, ¿qué es lo que consumes? ¿Qué es lo que no has vencido? ¿Qué es lo que te persigue? ¿Hay delirio de persecución? Claro que sí, yo creo en eso. ¿Sí? O sea, por ser psicóloga sé que sí. Hay personas que siempre están prejuiciados. ¿Por qué tú me miras? ¿Por qué tú te rías de mí? Porque no puede llegar a un espacio donde estemos nosotros hablando y nos riamos que creen que están hablando de él. Entonces eso es una condición que lamentablemente hay una parte en su vida que es la estima, que no ha sido trabajada, que no ha sido sanada, y es por ello que la gente siempre tiende a decir estas cosas. En lo que sentimos, cómo yo manejo mis emociones en cuanto a mis sentimientos. Ahí se pueden expresar o ahí se puede manifestar cómo yo amo. Porque si hablamos de amar en cuanto a la salud mental, hay gente que te ama, pero es una persona que tiene una condición sociópata. Sí. Ahí están las personas que te culpan y que te ultrajan porque tú no estás en la forma que ellos quieren que estén. Entonces ahí también cómo sentimos y cómo actuamos es la que más se maneja, porque la expresión corporal, la forma de la gente pararse, la forma de la gente mirar, ya yo viendo una gente, yo digo, bueno, tiene una condición así. ¿No le pasa el escáner? Sí, cómo pestaña, cómo respira, cómo mueve las manos, cómo se posiciona cuando se para o se sienta. Ya gracias al Señor, Dios por su misericordia nos ha ayudado a entender esa parte, y es importante que nuestra salud mental, que no es que usted está loco, es una condición que se da, y eso es todos los días, porque no quita de que, líbrame Dios, se me presente una condición, un escenario, por ejemplo, estuviste en un escenario donde hubo un accidente, hay un trauma mental, que no quiere decir que tú estés loca, lo que pasa es que tú no has sabido cómo superar y manejar ese trauma que se repite, que no puedes dormir, que no puedes comer, ahí viene el trastorno del sueño, que eso también suma otras cosas, y son tantos detalles que se dan. Y pusimos el ejemplo de un accidente, que Dios nos guarde, pero hay otros escenarios de la vida que se te dan, alguien que te atracó, una muerte que viste que alguien mató a alguien. Vamos a decir que son los escenarios pequeños. Entonces, muerte de un familiar cercano. Identifique cuál es su escenario, identifique qué es lo que le quita la paz, identifique qué es lo que le quita la relación con Dios, identifique qué es lo que hace que usted se devuelva, aunque usted se llene de la presencia del Espíritu Santo, porque lo hacemos. Somos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que hablamos nuevas lenguas, que el Señor nos usa en dones, pero tenemos una condición que nos devuelve. Y que tiempo tras tiempo, y hay gente que se está identificando con lo que estoy diciendo, hay personas que dicen, pero mira, yo tuve un buen tiempo, Amalia, Dios me usó, yo prediqué, sané enfermo, liberté, oré, profeticé, fui muy activa, pero hay un momento determinado del año de tu vida que vuelve el ciclo. ¿Por qué? Porque como es un ciclo de cosas que tú no pudiste cerrar, ciclo de cosas que tú no pudiste hablar, que no pudiste interpretar, entonces ahí Dios dice en su palabra que nosotros tenemos que ser conocedores de ella, pero también nosotros tenemos que buscar la parte de la ayuda, que es lo que vamos a hablar en breves momentos. Hablemos con gracia, sin filtro ni miedo, de lo que vivimos, del cielo al enredo. Miércoles, una nueva canción. Y seguimos con esta nueva canción de este miércoles, con el tema de salud mental y bienestar emocional. Estábamos tratando el tema de la salud mental en el creyente, y queremos abordar un poquito la salud emocional.
para tener salud emocional se requiere una capacidad de gestionar y expresar nuestras emociones de manera saludable. Esto se desarrolla con el paso del tiempo y con el paso de los procesos. Vamos desarrollando esa capacidad. Pero según la Biblia, el bienestar emocional implica manejar nuestros sentimientos, pero desde la perspectiva bíblica también significa presentar esas emociones y esos sentimientos que nosotros no podemos controlar. Así es. Presentárselas al Señor y permitir que sea Él que las ordene, porque como decíamos anteriormente, hay cosas que se escapan de nuestro control, cosas que nosotros no podemos, entonces tenemos que cederle el dominio y el control total y absoluto al Señor, el Espíritu Santo, para que trabaje en nosotros. Entonces, la Biblia nos invita a expresar nuestras emociones y no a reprimirlas. Dice la palabra en Salmos 62:8, derrama delante de Él tu corazón. O sea, es que nosotros abramos nuestro corazón y seamos naturales y la esencia real de lo que nosotros somos y sentimos, porque al final el Señor lo conoce nuestros sentimientos, nuestros pensamientos más profundos. Y si hay alguien que sabe cómo se siente Carmen hoy, es el Señor. Aunque yo esté viendo una fachada de una mujer alegre y feliz y animada, el Señor sabe lo que es lo profundo. Y volvemos al tema de los estados. Volvemos al tema de Instagram y todas las cosas. Ay, pero mira, se ve bien. Exacto. Un maquillaje, tiene una base, esos filtros, mi amor, que son fantásticos. fantásticos. Pero el que ve mis estados míos, oye, yo hablo por mí, de WhatsApp, dice, oh, qué mujer, esta mujer está activa. Yo estoy bien arrollada. Mira, Amalia, y de eso que tú acabaste de decir, de reprimir las emociones, señores, lo mejor en la vida es ser honesto. La honestidad comienza conmigo. Hay gente que quiere ser honesta con todo el vivo y con él no es honesto. Entonces, muchas veces estos temas que sacamos, la gente no quiere reconocer, y ahí viene la parte de la negación. ¿Por qué? Porque tenemos un tema tabú en nuestra cultura. Iniciamos con esta parte, ¿verdad? Donde decimos que si te hablan de psicólogo o te hablan de que tú tienes problemas mentales, tú estás loco. Tú estás loco. Entonces, no se dice loco. Porque nosotros como estudiantes y como psicólogos no hablamos de locura. No, es un trastorno mental. Pero el público nos pone como locos. Porque tenemos que hablar ya con la profesión, cómo va. Entonces, nosotros tenemos que no reprimir esas emociones. Yo estuve en un escenario estos días y yo le decía a alguien, mira, tú tienes que de vez en cuando coger un plato o algo y dar un golpe, sácala. Reprímela. Drena, por favor. Drena. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra. O sea, tenemos el librito, Amalia, tenemos el instructivo. Mire, yo me voy a enojar, o yo voy a orar, o yo voy a decir lo que yo entiendo. Y lo mejor, o lo más importante del tema que estamos hablando, que estas condiciones mentales, Amalia, se dan dentro del entorno donde estamos, porque mejor preferimos estar en conflictos que confrontar a las personas. Así es, pero no hay una cosa que te descargue más que tú ser esencia. Ser esencia, mire, señor, eso le descarga a uno un peso total de tus hombros. Hay gente que tiene que reprogramarse todos los días a las 6 de la mañana porque tiene que ver a alguien que no lo soporta. ¿Con qué cara voy hoy? Sí. ¿Tú sabes lo desgastante que es que tú tengas que tomar un personaje? Tú tienes que tomar y buscar los mecanismos de defensa que tú vas a levantar ese día para que tú puedas. No. Entonces, la palabra de Dios nos enseña. La Biblia reconoce que los sentimientos son fluctuantes. Así es. Pero Dios nos ofrece estabilidad ante esa fluctuación de nuestras emociones. Dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza, Nehemías 8:10. Y nosotros aprender a manejar esos sentimientos con sabiduría, llevándolo todo al Señor y permitiendo que Él fortalezca nuestro corazón. De eso que dependemos. Porque, repito, esos sentimientos, esas emociones, hay que llevarlos a la cruz de Cristo. Nosotros porque al final hay un problema. Para nosotros poder reconocer lo que somos, nosotros no somos honestos con nosotros mismos, como tú decías. Y muchas veces tenemos algo en nuestro ser que tenemos que sanar, que tenemos que cambiar, que tenemos que llevarlo a la cruz, pero no lo reconocemos. Mientras tú no reconozcas, no va a haber un cambio ni una sanidad en ti.
me veo yo escuchando a alguna gente que nos están escuchando ahora, valga la redundancia, que dicen, pero las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Si yo me convertí al Señor y soy una nueva criatura. Pero eso no es por arte de magia. Sí, porque yo me imagino las citas bíblicas que pueden salir ahora mismo para debatir o para contrarrestar lo que estamos hablando de manera científica. Y que siempre hay una parte humana que a nosotros nos toca hacer. Así es. Nosotros tenemos que reconocer primeramente que tenemos una necesidad, que hay una condición. Yo tengo una condición. Y en mis oraciones, inclusive en mis oraciones, decirle, Señor, mira, ese pánico que a mí me da, tómalo. Pero que tú permitas que el Padre lo trabaje, porque dijimos tras bastidores ahorita que hay un tema con algunas personas que tienen cosas, pensamientos, actitudes, mentalidades, ¿verdad? Que tú no se la puedes tocar. No, Mira, esa tecla no se toca porque se hunde. Entonces, como yo no quiero ceder a que el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo entre a esa parte, entonces tenemos inconveniente, Amalia, porque yo no quiero decir una cosa por esta vía, porque aquí no escuchan mucha gente, pero si yo lo digo, entonces ahí es donde está el escenario, lamentablemente, y con mucho temor lo voy a decir y temblor, y es que tenemos hermanos en Cristo, personas que le sirven al Señor, que aman la obra, que están en el ministerio abiertamente, activamente, y que no, y por declarar algunas palabras, que no está mal declarar la palabra, porque eso es profetizar, y yo estoy sumamente de acuerdo con eso. Cuando nosotros nos autoministramos y decimos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso está muy bien. También nosotros podemos declarar Romanos 8:28, a los que aman al Señor todas las cosas le ayudan a bien, pero dentro de lo que yo declaro y lo que yo siento o estoy viviendo, hay un abismo que no permite que podamos ser esencia, que podamos hacerlo con libertad y que podamos fluir con libertad en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. El bienestar emocional fortalece nuestra salud mental. La Biblia dice en tercer libro de Juan, capítulo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor nos quiere a nosotros saludables también en nuestra alma, en nuestra salud mental. Dios desea que tengamos una mente sobria y en paz, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. El Señor quiere que tengamos una mente firme en Él y que podamos enfrentar las dificultades de una mejor manera. Dice en 1 de Pedro 5 que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y si bien es cierto que no es fácil, así como se dice, del dicho al hecho hay bastante trecho, y yo creo que eso tiene que ver, el trecho no es estrecho, tiene que ver mucho con la fe, pero también tiene que ver mucho con la condición. Tenemos muchas personas, vivimos con muchas personas que tienen o que tenemos que reconocer que tenemos problemas de conducta. Así que se llama, no le vamos a decir tanto que un desequilibrio mental, sino problemas conductuales que vienen todavía arrastrándose desde casa, porque yo soy así, porque me criaron así, porque yo soy apellido Concepción, éramos mi amor. Todas hembras. Exactamente. Y nos acostumbramos a ser hombres. Exactamente. A clavar, a martillar. Sí. Yo lo digo porque en mi casa sí había un varón, pero nosotras, mis hermanas y yo, nos acostumbramos a taladrar, a cargar, me engancharon un tanque de gas en un motor. Y yo nací en un escenario de una familia matriarcal. Las mujeres siempre en mi familia son las que llevan, ahora van a decir, por eso es que Carmen es así, pero yo llevo todos los días esa condición y le digo, varón, usted es sacerdote. Exactamente. Mire, venga, tome su posición, que eso no me corresponde a mí. Ahora Amalia no carga una cubeta de agua para trapear. Yo no quito el bombillo. Mi amor, ¿y cuándo tú vas a quitar el bombillo? Mi amor, ¿pero el bombillo? No. Sí, ¿por qué? Pero tú lo puedes hacer, Porque lo Carmen. que decíamos la semana pasada, que tenemos que dejar al hombre ser el hombre, claro. El sacerdote. Si yo quito el bombillo, bueno, yo voy a decir que yo voy a quitar el bombillo hoy, ¿verdad? Yo voy a quitar. Pero si yo mañana digo, pero déjame pintar la pared. Y pinto la pared. Y en mi inconsciente se está preparando de que yo soy la empoderada. De que yo soy, no, pero ¿para qué yo quiero un hombre? Entonces yo le digo, no, yo me quité esa ropa, yo soy ayuda idónea. Inconscientemente, esos son actos que vienen
por una situación que estamos arrastrando de nuestra infancia, de nuestra crianza, del entorno en el que nosotros crecimos y no nos damos cuenta. Ay, fulana tiene un carácter fuerte, fulana tiene una herida que no ha sanado. Así es. Fulana sufrió situaciones en su infancia que no ha sanado y entonces se la quiere quitar con el público el que le rodea ahora. Fulana es muy extrovertida o muy introvertida. Dos extremos peligrosos. Son dos cosas que también hay que revisar el entorno, desde dónde viene la raíz del asunto para usted poder tratarlo. No se dan porque sí, o sea, lo que tú eres hoy, la forma en que tú actúas, las mañas que puedas tener o los problemas en tus emociones que puedan haber, no son porque sí, tienen una raíz y para poder tratarlas, trabajarlas y sanarlas, hay que ir allá. Mira, Amalia, y qué bueno que ya estamos casi cerrando este espacio. Yo sé que esto tiene una parte B porque es muy importante. Vamos a hablar de los mitos. Hay cosas que decimos porque son... Amén. Vamos a hablar de los mitos, pero nos gustaría que alguien compartiera con nosotros lo que nosotros hemos expresado en esta tarde. 809-455-2020 809-455-2020. Aquí estamos en Adoración 98.3. No se preocupen, que ella se está casi aprendiendo ese número de teléfono. Y hay mitos, Amalia, que nosotros declaramos, y yo le digo que eso se le llama en psicología mecanismo de defensa, ¿verdad? Si tienes ansiedad es porque no confías en Dios. Eso es un mito. Porque la ansiedad es una respuesta humana. Así y la confianza en Dios te fortalece en el proceso, no en la negación de tus emociones. Reconocer, mira, yo soy sanguínea, yo tengo colérica. Yo soy colérica, yo tengo en mi vida cosas de agresión. ¿Por qué? Porque hubieron áreas en mi vida que yo no pude resolver y yo reacciono con agresión a todo el que se me quiera acercar, o yo pongo una nube o pongo una columna porque no quiero. Pero un segundo mito que tenemos es: un cristiano fuerte no necesita psicólogo. ¿Por qué no? En la multitud de consejeros hay sabiduría, dice la palabra. Dios usa a los profesionales, así como usa el gastroenterólogo. Así mismo. Así como usa el pediatra para tratar a tus hijos. Así mismo. Así como usa cualquier médico terapeuta. El Señor los usa para restaurar. Tú sabes lo que necesita mucha gente, y me incluyo siempre porque no puedo generalizar. Una conversación de alguien que te escuche y que tú abiertamente, dentro de un escenario donde hay confidencialidad, que es lo que hacemos los psicólogos, yo cuasi psicóloga, es importante. Tú sabes lo libertador, señores. Yo le decía a alguien que cuando yo era católica, hace muchos años, yo me confesaba, y tú sabes lo libertador que era tú decirle al padre, al sacerdote, que todavía se hace porque los católicos lo hacen. Eso es libertador. Ojalá nosotros poder tener siempre una persona que podamos contar. Que tú para le digas, mira, yo cometí un pecado. Y eran cosas, yo era niña, yo tenía 13, 14, 15 años. Y cuando yo decía que yo le decía, mire, yo me robé algo de la nevera. Eso era libertador. Entonces, los psicólogos tienen la función de ellos, de nosotros, me incluyo, es acompañarte en una condición, en una conducta que tú no puedes manejar. Y tenemos un último mito, Amalia, dígalo. La depresión se quita si usted ora más. La oración es poderosa. La oración tiene poder. Claro que sí, pero también hay poder en buscar ayuda. La oración tiene poder, como mensaje por excelencia. La oración es mi conexión con Dios. La oración, pero yo a veces digo, ¿y cómo hay gente que entra a la presencia del Señor no siendo sincero? Ahí es que está el problema. Porque cuando yo voy delante de la presencia del Señor, yo estoy cargando mis problemas mentales, yo estoy en desequilibrio, estoy violenta, estoy agresiva, tengo temores, tengo ansiedades. Eso atrae de que yo no soporte a cierta gente, porque como la gente no habla mi lenguaje y como yo tengo una condición de familia o tengo un problema de algo que yo no puedo manejar, entonces yo tengo un conflicto con todo el mundo y yo choco con todo el mundo. Y hemos pasado por ahí todos, ¿eh? Yo choco, esa hermana choca con todo el mundo, ese hermano, mira, no se le puede hablar, porque es batuta y constitución, y lo que él diga. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay una necesidad de ser escuchado, una necesidad de ser abrazado, una necesidad de ser escuchado, de ser amado, de ser aceptado. ¿Y sabes cuál es el problema? Y esto es muy fuerte. Cuando tu entorno no te ayuda a enfrentarte a eso. Fulana tiene un problema de carácter, un problema en su temperamento, ofende,
actúa de maneras incorrectas con quienes le rodean, pero nadie la hace verse nadie la ayuda a mirarse en ese espejo, nadie le ayuda a enfrentarse a esa realidad para poder trabajar eso. Mientras yo no te digo a ti, Carmen, hay un tema, manita, mira, con mucho amor y cariño, pero te lo tengo que decir porque se supone que eres mi amiga y te amo. Y quiero ayudarte, se supone que como Pablo y Timoteo ahí te tengo que ayudar. Y no tenemos que ser amigas, tenemos que ser hermanas. Hermanas en Cristo también. Y querer el bienestar para ti. Claro que sí. O sea, si yo quiero el bienestar para ti, te tengo que ayudar a enfrentar esos conflictos internos que tú tienes, para que lo puedas trabajar y lo puedas sanar y puedas cambiar y puedas ir corrigiendo esos detallitos que no te están ayudando en tu vida personal y en tu vida como cristiana. Así es. Entonces, es cierto que la oración es poderosa y es nuestra primera arma, pero también es buscar ayuda, hablar, recibir acompañamiento, seguir un tratamiento cuando sea necesario. Eso también es poderoso, nuestra parte humana. Nosotros pronto estaremos hablando del trastorno del sueño. Lo importante de la persona es reconocer que necesita dormir 8 u 9 horas. Ayúdame, Señor. El trastorno del sueño, que sí, que se da. Ese día yo no vengo, ese día tú vas a dar el programa solo. Influye mucho en lo que nosotros proyectamos todos los días. Así que nosotras en este día nos sentimos contentas de que la gente no pudo interferir, ¿verdad? O hablar, llamar, porque estaban atentos a lo que se estaba dando. Y qué bueno, porque me gusta que la gente escuche. Pero yo sé que la próxima semana vamos a recibir llamadas de personas que van a dar también su punto de vista en cuanto a la salud mental en el cristiano, las emociones manejadas como iglesia, como individuo, como una persona que modela el Señor. Todos tenemos defecto, Amalia. Así es. Todos todavía estamos siendo trabajados por el Espíritu Santo. Estamos todavía estamos en el taller del alfarero, amén, dándonos forma. Pero el conocimiento, dice la palabra, que el pueblo perece por falta de conocimiento, está aquí. El conocimiento está ahí y como tú decías, cada profesional tiene una posición y algo que hacer, y para ello hay psicólogos que acompañan al individuo, aunque le sirva al Señor y el Espíritu Santo está en él, que necesita ser acompañado y ayudado. Amén, así es. Y para ir cerrando y concluyendo, les quiero dejar, no es que no queremos que se acomoden a sus situaciones, y ese es un mensaje claro que queremos dejar en esta tarde. No es para que, es verdad, es normal que yo pueda sentir depresión y tristeza. Sacúdase. No es que se acomode a esa situación. Y ese otro tema muy amplio. Muy amplio. Porque, eso lo trataremos más adelante. Porque la ansiedad o la depresión tiene varios factores de por qué el individuo lo puede estar viviendo. Así no es. tiene que ser solamente emocional. Es muy profundo. Entonces, en la Biblia hay varios ejemplos bíblicos de personas que pasaron por esos procesos, pero el Señor los levantó y ellos se dejaron ayudar por el Señor. Amén. Uno de estos es Elías, que estuvo cansado, agotado y deseó morirse. Primera de Reyes 19. David expresó angustia. En los salmos encontramos muchísimos salmos de angustia y tristeza profunda que vivió David. Job, porque ¿quién cogió más latigazo que Job? Depresión y situaciones difíciles y un entorno de unos amigos que no lo ayudaban tampoco. Así es. Y Jeremías, que era nuestro querido profeta llorón. Muchísimos. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Qué común denominador había en todos ellos? Lo que le quiero decir a todo el público que nos escucha en esta tarde. Dios no los rechazó por su dolor. No. Así como no te rechaza a ti en esta tarde, quiero que sepas que en el Señor tú encuentras refugio seguro. Ese es tu principal refugio, el Señor. El Señor te acompaña, te fortalece y te restaura en esta tarde. Y esa es nuestra oración, que el Señor pueda restaurar cada corazón que nos escucha y fortalecerlo. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Y el Señor venda tus heridas, sea cual sea que te esté dañando en este momento. El Señor está cercano a ti. Amén. Promover la sabiduría y la guía, dice la palabra de Proverbios 11:14, en la multitud de consejeros hay seguridad. Eso quiere decir que los profesionales que pueden ver en
en tu vida como herramientas de que Dios pueden utilizarlo para el alcance, el conocimiento de lo que tú puedes hacer en una situación que necesite. Práctica técnicas de relajación y calma. La Biblia enseña la importancia de la quietud interior. Estad quieto y conoced que yo soy Dios, dice el Salmo 46:10. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y también es importante la oración, la meditación bíblica, la respiración consciente, el ayudar y el dejar manejar el estrés es importante. Tener una actitud positiva y saludable. La Biblia anima a cultivar pensamientos saludables. Todo verdadero. Ese es uno de mis versículos bíblicos que donde quiera que predico lo digo. Puro, aleluya. En esto pensar, porque el pensamiento es la base fundamental de lo que yo soy. Como yo pienso, como yo hablo, como yo actúo, entonces que siempre sea modelando a Cristo. Todo lo podemos en el Señor. Y dejamos claro en este conversatorio que lo fundamental e importante es Dios, la oración y el Espíritu Santo. Pero también Dios dejó hombres llenos del Espíritu Santo, capacitados con la psicología para sacarte de esa depresión, de ese dolor y de ese trauma que tú no puedes superar, que no te deja avanzar, que tú te quedas encasillado de no hacer cosas que Dios te mandó a hacer porque no quieres cedérselo a Dios y a los hombres que tienen el conocimiento. Amén. Y quiero que en este momento, si nos estás escuchando, ya nos vamos. Lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero si tienes una petición de oración, si tienes mi número, el de Carmen, el de José, puedes escribirnos por WhatsApp. Queremos estar orando por ustedes. Nosotros no estamos aquí solamente por estar. No. Queremos que ustedes sientan un apoyo de parte nuestra. Y en el transcurso de esta semana pasada estuvimos orando por todas esas personas que llamaron en el programa anterior, que nos expresaron sus necesidades de salud, de matrimonios, situaciones difíciles que todos estamos pasando por una, pero queremos que ustedes sepan que nosotros estamos aquí para apoyarles en la oración. Y si no es su condición, si no es el condición de la persona que nos escucha, pero conoces a alguien y tú quieres que llevemos en oración a esa persona, llámanos, todavía estamos en cabina 809-455-2020, escribe por los medios de comunicación que tenemos, Hablemos con Gracia, estamos aquí para servirles y para orar con ustedes. Así es, nos pueden escribir por Instagram, un mensajito, en nuestro Instagram Hablemos con Gracia, y estamos a la orden para recibir sus peticiones. Estamos, nuestro objetivo es llevar a Cristo como va, ¿verdad? Como lo haría el Señor, porque el Señor siempre estaba asequible a la gente que les rodeaba. Y ese es nuestro propósito, ser útiles, ser de ayuda con lo que el Señor nos ha dado, poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Carmen y Amalia se despiden en esta tarde, y nuestro querido José. El Señor les bendiga. Con prudencia en estas calles, manejando con cuidado y siempre exaltando a Dios en todo momento. Dios le bendiga más. Amén. Bye bye. Suena la voz, Carmen y Amalia hablando de Dios. Hablemos con gracia sin condición.